9 de la noche en punto, ¿cómo está? Estamos completamente en vivo acá, TN23, el análisis de la noticia. Hoy, 22 de noviembre. Muy buenas noches, Sandy, ¿cómo tú estás? Muy bien, Julio, buenas noches, qué gusto compartir contigo, como siempre. Y bueno, a la expectativa de ese análisis que nos tienes preparado hoy con unos temas tan impresionantes, tan relevantes, por cierto, para el acontecer nacional. Tú lo has dicho, solo uno de ellos, si me permites adelantar. ¿Qué le parece a usted si se pone un estado de sitio? Sí, un estado de sitio en contra de las maras. Solo vea usted esos temas. ¿Y quiere conocer qué otros temas estaremos abordando? Bueno, veamos nuestros titulares, bienvenidos. Estado de sitio contra las pandillas. Analizamos los detalles de una polémica iniciativa de ley que pretende combatir a grupos criminales que actúan en el país. Corte financiero a la PDH. Tenemos los detalles de la reducción del presupuesto de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Cobros excesivos. Energuate tomó medidas ante los cobros de algunas municipalidades donde usuarios pagan más de alumbrado público que de su propio consumo. Excaibil condenado. Juzgado encontró responsable a Santos López Alonso de una masacre cometida contra habitantes de la comunidad 2Rs en Petén en 1982. Apoyo a migrantes. Según el último reporte de la Embajada de México en Guatemala, más de 3.700 personas que participan en las caravanas han solicitado asilo. Trump amenaza. Afirmó que podría cerrar la frontera sur con México y que autorizó el uso de la fuerza letal contra los migrantes que buscan asilo. Desde el Legislativo, una de las noticias que trascendió hoy fue esta, donde la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dio dictamen favorable a la iniciativa 5414. Esta dispone a aprobar la ley para el combate a las pandillas y grupos criminales. La iniciativa, que consta de 6 artículos, busca reformar el Decreto 7, Ley del Orden Público, para que el presidente de la República declare estado de sitio para el combate de las pandillas y organizaciones de alta peligrosidad, y para que las fuerzas de seguridad se fortalezcan para accionar en defensa de la población. La ley de orden público restringe libertades individuales para combatir ciertos flagelos. Por ejemplo, se aplica en narcotráfico. Ustedes han visto lo que ocurrió en Tajumulco y Xihuán San Marcos, cómo se dictó estado de sitio, cuando hay temas de insurrecciones. Y creemos que se debe poder aplicar también el levantamiento de garantías, es decir, decretar un estado de sitio para combatir pandillas. Es combatir las pandillas cuando hay suficientes presunciones de que existe una pandilla y son áreas concretas definidas. Por ejemplo, podría ser una parte de la zona 18, una parte de la ciudad capital, una parte del Gaito, zona 3. Es decir, se ubica la región y se podría sectorizar el estado de sitio solo para esa región y por supuesto con un tiempo definido que es de 1 mes, como lo dice la Ley de Orden Público. El presidente de la comisión indicó que la propuesta tiene algunas limitaciones, y es que durante el estado de sitio no aplica hacer compras por excepción. Ahora la iniciativa debe ser conocida en el Pleno y continuar su trámite en primera, segunda y tercera lectura hasta su aprobación. Precisamente luego que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso emitiera el dictamen favorable para esta iniciativa de ley que combata así las pandillas y los grupos criminales, distintas organizaciones y distintos sectores se han pronunciado al respecto y estas son sus opiniones. Bueno, mi opinión es positiva, pero ojalá que lo aprueben, porque como estamos en Guatemala, nunca aprueben una ley que sea favorable para la ciudadanía. Es importante, ¿no? Es importante y aplicar la ley, ¿verdad? Porque a veces si nos damos cuenta que hay leyes que no son aplicadas en Guatemala. Mire, yo creo que el problema aquí no solo es de ley, es problema también del sistema penitenciario que no está cumpliendo su papel de rehabilitación. Yo considero que sería bueno, ¿verdad?, que lograran aprobar esa ley,
para que logran controlar tanta violencia que hay, ¿verdad? Hay mucha delincuencia. Al respecto, analistas consideran que hay que impulsar otros mecanismos de combate de las pandillas. Entonces no es cuestión nada más de legislar, sino se necesita más fortalecer, por ejemplo, al Ministerio Público, fortalecer al sistema penitenciario, fortalecer a la Policía Nacional Civil, impulsar definitivamente programas de prevención. Y este caso sería focalización de los problemas inmediatos que requiere determinadas áreas que se consideran en este momento de alta peligrosidad. Bueno, delicado, pero por demás también interesante la propuesta. La iniciativa de ley que propone el diputado Linares Beltranena facultaría al presidente en Consejo de Ministros para declarar a estas organizaciones criminales como de alta peligrosidad. Y de esta manera podría declararse un estado de sitio, pero focalizado, o, si es necesario, en todo el territorio nacional. La iniciativa de ley afirma que se aplicaría únicamente a los miembros de dichas organizaciones de maras, como se les conoce. Según la iniciativa, toda persona que diga pertenecer o que utilice símbolos que identifiquen a una pandilla será considerada como parte del grupo criminal, y la propuesta lo que busca es que la Policía Nacional Civil y en su momento también el Ejército de Guatemala puedan utilizar la fuerza a efecto de combatir las pandillas, que la ley de alguna manera no puede y no permite comprar y hacer otro tipo de situaciones en cuanto a compras de suministros que estén fuera de la ley. Esto no cambiaría, pero ojo, aquí lo delicado, bueno, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Es decir, el combatir a las maras es algo bueno, definitivamente que lo es. No es esa la única forma en cuanto a combatirlas, porque no es el problema de fondo. Ahora, el problema es que si ponemos algo tan delicado como un estado de sitio, en el cual las personas pueden ser capturadas en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, sin orden de allanamiento se pueden entrar a las casas, se puede generar también cierto caos y eventualmente cierto abuso o ciertas equivocaciones. Y estamos aceptando pues completamente, y eso es positivo también, que hay territorios donde no tenemos el control como Estado, Sandy. Mira, Julio, al final sabemos entonces algunas zonas desde donde operan las pandillas que se han convertido en puntos rojos, y allí es donde se busca precisamente poder focalizar este estado de excepción. Sin embargo, nos preguntamos, ¿será acaso entonces que los pandilleros se quedarían ahí? Porque también sabemos que muchos grupos delincuenciales han migrado y se han trasladado a otras zonas para seguir operando. Es correcto. Y otra cosa que me preocupa junto con lo que me acabas de preguntar es el hecho de que todas aquellas personas, dice la iniciativa de ley, que presenten, por ejemplo, pintas o tatuajes. Ojo, en la evolución de la mara al día de hoy, ellos ya no se tatúan para poder mimetizarse con los demás miembros de la sociedad. Entonces aquí se podría estar estigmatizando a personas que no tienen nada que ver con esto. Aquí estamos hablando en seguridad de lo que conocemos como un territorio anómico. ¿Qué es un territorio anómico? Un territorio, como lo mencionaba el diputado Linares Beltranena, él puso de ejemplo, por ejemplo, la colonia Kennedy o la colonia Limón, ambas en zona 18. Decía que ahí no hay ni presencia ni control del Estado, y ahí es donde aplicaría este estado de sitio. Ojo, porque el estado de sitio es uno de los más fuertes en cuanto a los estados excepcionales que da en cuanto a la restricción de garantías constitucionales la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero igual no deja de ser interesante porque el fenómeno de las maras nos ha desbordado. Hay que aceptarlo. Por supuesto, definitivamente. ¿Se está buscando en algún plan para poder combatir a estas estructuras que, si bien se indican, podrían ser consideradas entonces con inteligencia hasta militar? Imagínate. Y hemos visto cómo algunos se han infiltrado, por ejemplo, en la Policía Nacional Civil, ¿sí? Y han logrado camuflajearse entonces de una forma tan sorprendente que al final entonces miramos, como decías tú, ya no están utilizando esos tatuajes característicos en los rostros. Ni su ropa, ni sus cortes de antes. Exactamente, entonces sí están manejando inteligencia. Es cierto, ellos están manejando una inteligencia como estructura criminal muy interesante, es decir, hacen seguimientos de sus víctimas que pueden ser prolongados de 1 o 2 meses, y ellos saben cómo actuar. Y entonces de esa manera también nosotros tenemos que combatirlos, porque si son crimen organizado, el Estado es el que debe de organizarse para tratar de combatirlos. Eso sí, Sandy, tampoco utópicamente creamos que esto va a solucionar el problema de las pandillas. El problema de las pandillas se va a solucionar de fondo cuando ya no estén los problemas que las causan. Esa violencia intrafamiliar, esa situación de la paternidad irresponsable que hay, el que no haya acceso
para todos por igual a un buen sistema educativo, de salud y la generación de plazas de empleo. Esa es otra situación. Por supuesto, ¿cómo sí podría funcionar este estado de sitio? Este estado de sitio podría funcionar, aparte del combate de las causas que acabo de mencionar, implementando un estado de sitio fuerte, focalizado y sectorizado en estos lugares más complicados, pero además con un control eficiente, efectivo y eficaz en el sistema penitenciario, porque si no, dentro del mismo sistema lo que van a hacer es seguir delinquiendo y ahí se pierde todo este esfuerzo. Estamos combatiendo afuera, pero adentro sigue entonces la estructura. Es correcto. En realidad vemos distintas debilidades y también cómo las distintas estructuras criminales se han ido apoderando, Julio, porque ahora, por ejemplo, si nos vamos al tema del transporte público, diferentes clicas son las que les piden, les exigen la extorsión. Diferentes grupos criminales y vemos cómo se ha aumentado esa población delincuencial. Es demasiado cierto lo que dices. Sabes que hay algunos buses de la 40R que son extorsionados hasta por 4 estructuras delincuenciales de pandillas distintas, es decir, hasta 4 clicas diferentes, por ejemplo, por mencionar algo. Pero si me permites voy a dar más información para hacer un poco más de sustento en este análisis. El estado de sitio es una de las medidas que debe ser muy excepcional y también muy temporal. La Constitución dice que se puede hacer hasta por 30 días, aunque después si hay justificación puede extenderse. Se debe implementar cuando las fuerzas de seguridad se ven sobrepasadas por la criminalidad. Y este es el caso en el que estamos hablando. En determinado momento podría ser parte de la solución, pero no debe ser únicamente esto la base fundamental para creer que con esto vamos a combatir a las pandillas y vamos a terminar con ellas. Como ya lo dijimos, Sandy, combatamos la pobreza, la desnutrición, violencia intrafamiliar, falta de oportunidades y ahí sí, de manera integral, vamos a empezar como Estado y como sociedad a darle una nueva oportunidad a los jóvenes, pero además, ojo, no nos olvidemos de algo, también tenemos que trabajar en estas mismas colonias, por ejemplo, lugares donde va a estar el estado de sitio, en otro tipo de actividades religiosas, lúdicas, sociales, deportivas, para alejar de las pandillas a los jóvenes en riesgo. Por supuesto que sí, Julio. Quisiera que viéramos, por ejemplo, ¿alguna vez se ha intentado hacer este tipo de estado de excepción para poder combatir las pandillas? Porque el tema de las pandillas ya lleva varios años, la verdad, de estar operando en nuestro país. No, esta sería la primera vez. Y es una forma distinta a lo que han planteado otras naciones centroamericanas que también tienen este problema que los desborda en seguridad. Honduras aplicó en su momento un plan que se llamó mano dura, es decir, te capturo y te llevo a la cárcel, pero eso no terminó con las pandillas. El Salvador implementó un plan que dijo, ¿saben qué? Lo voy a mejorar y le voy a poner super mano dura, pero El Salvador al día de hoy sigue con el mismo problema de pandillas. Por eso recordemos que si vamos a hacer algo de choque como es este estado de sitio, necesitamos la prevención de las causas que generan el que la juventud se involucre en las pandillas y ahí sí vamos a empezar a tener éxito. Julio, la duda que a mí me causa y el temor, por supuesto, que me genera ante este tipo de iniciativas, que aplaudimos el hecho que se esté pensando en hacer algo, pero se tiene que analizar también, porque imagínate, si estos grupos delincuenciales se ven amenazados a tal punto, ¿no pueden ellos reaccionar y desatar una especie de guerra con el Estado, por ejemplo? Eso es precisamente lo que esta iniciativa de ley, creo yo, al final de cuentas está previendo, que estamos en guerra, pero en una nueva guerra, en una guerra contra el crimen organizado y con estructuras bien funcionales, como lo son las maras, las pandillas y bueno, hay otras, ¿no? Pero en este caso esto sería para el tema de las maras. Sin embargo, el riesgo es que definitivamente cuando tú atacas de esa manera, ellos van a contraatacar de una forma lógica. Y en medio hay personas inocentes. Y ahí está el gran problema, que al final de cuentas quienes van a estar en medio de esta nueva guerra, una guerra asimétrica como se conoce en los temas de seguridad, es la población civil. Por eso hay que ser muy cuidadosos, porque si no, al final de cuentas vamos a terminar despertando todavía más al monstruo que ya demasiadas muertes, demasiado luto y demasiado dolor ha causado en la sociedad guatemalteca, como son las pandillas. ¿Hay esperanza, Julio, de que en nuestro país podamos terminar con este cáncer? Por el momento no. En este momento, y disculpe que sea tan concreto y tan tajante, puede ser que diga, uy, nada positivo, pero es que por el momento no estamos haciendo lo adecuado para que las pandillas disminuyan. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Se necesita, por supuesto, que mucha voluntad política, pero se necesita mucha información, mucha sensibilización y que los esfuerzos conjuntos del Estado, de la sociedad civil, de las escuelas, institutos, de las iglesias y de quienes están trabajando en pro de esto, realmente sean canalizados de una buena manera, eficiente, efectiva y eficaz, pero por sobre todo, Sandy,
que hagamos campañas en las cuales ya los jóvenes no estén teniendo hijos, porque son niños teniendo niños, y lo hemos hablado acá, y que las personas que están en riesgo y las familias criminogéneas, es decir, familias en las cuales el niño es papá marero y mamá marera. El niño no es marero, pero va a crecer en ese ambiente y seguramente va a ser marero, que a ellos los podamos sacar de ahí, los podamos rehabilitar, los podamos reinsertar de manera efectiva y darles nuevas oportunidades de vida. Si no hacemos todo esto junto con el tema de la fuerza, como sería el estado de sitio, no vamos a tener ningún éxito. Y te concluyo con algo, el problema es que no estamos haciendo nada. Lamentable esta situación, sin duda este tema tendrá que ser evaluado por diferentes sectores, los involucrados en el caso de seguridad y justicia, para ver entonces si la medida se adapta o no a las necesidades, los pros, los contra, y finalmente tomar la decisión si aprobarlo o no. Vamos a estar pendientes, por supuesto. Claro que sí. Vamos a concluir con este tema, pero antes de irnos a la pausa, le tengo una excelente noticia para usted. Sí, usted que siempre ha querido estudiar en temas de comunicación y que es su sueño, que lo ha ido postergando. Bueno, no lo atrase más. El próximo año puede ser su oportunidad de especializarse en periodismo, comunicación digital. También tenemos producción televisiva y community manager. Si tiene dudas respecto a las inscripciones y cualquier información que solicite o necesite usted, puede llamar al 2410-3000 en la extensión 11270 o bien escribirnos al correo técnicos-y-diplomados@canal3.com.gt. Con esta información, ahora sí, nos vamos a una pausa. Vamos a la pausa. Solo una cosa, el señor Procurador de los Derechos Humanos se está quejando que no le dieron el presupuesto que necesita para el próximo año, pero 35% de su tiempo efectivo ha pasado de viaje. Somos a la medida. Ya volvemos. Seguimos con los recortes presupuestarios. Hoy la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República se pronunció ante la advertencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos de cerrar sus oficinas en el mes de octubre del próximo año, esto por el recorte de 20 millones de quetzales en su presupuesto. Yo creo que todas las instituciones deben ser fortalecidas, todas, absolutamente todas. Y en el caso de la Procuraduría, que es una entidad que es una clave importante dentro del sistema de pesos y contrapesos, sin embargo no podemos pensar en el hecho que se piense en cerrar la Procuraduría de Derechos Humanos. Yo creo que hay que hacer un reajuste financiero dentro de la institución para que esto pueda definitivamente cumplir con su mandato, ¿verdad? Yo creo que son 100 millones de quetzales que definitivamente debe de ajustarse, así como lo van a hacer otras instituciones. Creo que él debería dar el ejemplo, el licenciado Jordán Roa, si él está preocupado por su presupuesto, que él reduzca su presupuesto que ha sido desmedido por los gastos al extranjero, por los gastos a Quetzaltenango, por los viáticos. Con eso alcanza para todas las actividades del Procurador de los Derechos Humanos. Creo que simplemente si él se sabe readecuar y reorganizar, no sería necesario. Bueno, qué tema, ¿no? Y es que recortes presupuestarios, al final de cuentas, quizá deberían de haber en muchas más instituciones. Los diputados entregaron o acordaron entregar un aporte de 100 millones de quetzales para el ejercicio fiscal 2019 a la Procuraduría de los Derechos Humanos. El monto es menor al presupuesto que esta institución tuvo este año, el cual fue de 120 millones de quetzales, es decir, una diferencia de 20 millones, claramente. Mientras tanto, la Procuraduría de los Derechos Humanos habría hecho la solicitud hasta por un monto de 145 millones de quetzales. Número uno, es que cada institución año con año pide aumento, pero cada institución año con año también nos debería decir cuáles han sido los resultados. Claro. Porque creo yo que sobre la base de resultados, entonces ya puedo yo decidir si te doy o no este tipo de aumentos. Un presupuesto de metas y resultados. Eso es, con los famosos KPIs que se utilizan ahora, ¿verdad? Es decir, el poder reconocer que esas líneas de acción, esas metas y objetivos se están cumpliendo precisamente. Ahora, una cosa que también los diputados han dicho, ¿no? Y no en el día de hoy, sino que en varias ocasiones, es que a criterio de ellos, el señor Procurador de los Derechos Humanos se ha dedicado más a hacer política y otro tipo de acciones como los viajes, ¿no? Que han llegado a sumar hasta 35% de su tiempo efectivo
dentro de lo que es esa institución, que es 1 año y pocos meses, pero que además representan también muchos gastos, ¿no? Los pagos de viáticos, los pagos de las estadías en donde vaya a estar, y que se ha olvidado de su función principal, que es como comisionado del Congreso de la República defender los derechos humanos de los guatemaltecos. Sí, es que la verdad es de que a la PDH se le ha criticado en varias ocasiones donde se pregunta dónde estaban ellos para poder darle seguimiento a diferentes temas, por ejemplo. Pero mira, Julio, desde este punto del recorte presupuestario, varias instituciones lo han sufrido. Totalmente Y yo cierto. no había escuchado a ninguna que dijera, bueno, vamos a cerrar, por ejemplo, el ministerio tal, la institución tal, porque Sandy, no vamos a tener ese presupuesto. Qué buen detalle el que estás diciendo, muchas gracias por eso. Tienes toda la razón. Es que qué cómodo, ¿verdad? Lo que dijo el señor Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, con este presupuesto calculo que voy a llegar así, tipo de berrinchito, hasta funcionamiento para octubre del próximo año y después cerramos. No, y como tú dices, ¿y por qué no recortar gastos? ¿Y por qué no ajustarse a ellos mismos? Además hay una cuestión también que debe ser realmente planteada, no solo por los señores diputados, sino que por el mismo Procurador de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que la Procuraduría de los Derechos Humanos, en sus resoluciones que hace y todo lo que se tarda en investigar y todo ese gasto y movilización de personal, sea solo para hacer algunos señalamientos, pero son resoluciones en conciencia, que no son vinculantes y que no tienen ninguna sanción ni administrativa ni mucho menos penal? Eso le da mucha debilidad al trabajo importante que debe ser el defender los derechos humanos de los guatemaltecos. Tenemos otra información, creo, para poder seguir analizando. Julio, me gustaría conocer los diferentes puntos de vista para que de esta forma entonces podamos ampliar este análisis que la verdad que hoy ha sorprendido mucho. Tienes toda la razón, Sandy, muchas gracias. Sí, y usted lo está viendo en pantalla. El recorte presupuestario, según la Procuraduría de los Derechos Humanos, debilita y desestabiliza el trabajo de la institución. Dice el procurador que aseguró el día de hoy que va a empeorar el hecho que para el año 2019 además está el proceso electoral ya en ciernes, donde se deben garantizar el derecho a elegir y ser electos, que es otro de los 30 derechos humanos, ¿verdad? Y poder emitir ese derecho al voto. Entonces la PDH, como podemos ver, está llamada a realizar muchas labores y muchas funciones importantes, pero yo quiero retomar algo que tú dijiste hace unos minutos y que coincido contigo. En muchos problemas sociales graves que han habido, hemos visto como gran ausente a la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que debería ser el mediador natural para poder solventar esos problemas que sean dentro de ciertos sectores de la sociedad y el gobierno mismo, porque para eso están. Y mira, yo creo que al final el Congreso de la República pues tuvo que analizar y priorizar también el gasto, porque sabemos que, por ejemplo, hay algunas entidades a las cuales se le tiene que incrementar el presupuesto por las necesidades que tiene. Correcto. Y otras hacer recortes, y me imagino que ellos también hacen el análisis en base a lo que han podido observar, en base también a la fiscalización que han tenido, porque no es, o esperaría yo que no es recortar presupuesto solo porque sí, sino que simplemente tiene que haber un análisis técnico y responsable también. Sobre todo algo, porque el diputado que vimos en pantalla hace unos minutos, el licenciado Ronald Arango, él tiene ya años en el Congreso, ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos, su padre fue uno de los primeros procuradores de derechos humanos que hubo aquí en Guatemala, él conoce muy bien el tema, sabe el funcionamiento, sabe el tema, pero hay otra cosa, Sandy, que es importante y que también usted en casa tiene que tener esta información. Recordemos que por ley el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa, eso, ¿no?, de los derechos humanos, pero se le ha requerido varias veces información, transparencia de la misma y citaciones al Congreso y simple y sencillamente, por puro capricho, yo no sé qué, no se ha presentado. Y entonces también ahí, pues obviamente tú tienes que cumplir con lo que la ley te dice, porque cuando eres funcionario público, la ley dice que tienes que hacer lo que la ley te permite y lo que te permite es rendir cuentas. Por supuesto, y mira, al final de todo buscar un consenso, y es que me extraña a mí también que la PDH no lo haga de esta forma cuando se supone que es la mediadora natural, ¿no? Exactamente, o sea, buscar alguna medida y obviamente para mediar no tienes que llegar de una vez con que, bueno, voy a cerrar. Al choque. Exactamente. Nadie ha dicho eso. Una solución y aparte de que en este momento se está discutiendo el presupuesto, o sea, todavía no está escrito en piedra, por ejemplo,
sino que se pueden buscar esos consensos. Pero de una vez reaccionar de esta forma. No, tienes toda la razón. Y cuando, perdona que te interrumpí, cuando dije nadie ha dicho eso, me refiero a los titulares de otras instituciones o carteras donde han habido también recortes presupuestarios importantes para el otro año. Más bien lo que viene son temas de reajuste. Creo que la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene primero que transparentar, como se le pidió a la Universidad de San Carlos en otros temas que hemos tratado acá, transparentar el uso de los recursos, pero también informar y tener mayor presencia de lo que hacen, porque puede ser, es que también puede ser, Sandy, que estén haciendo muchas cosas buenas y positivas, pero si no se saben, entonces eso es otra cosa. Y algo importante, Sandy, en mi criterio, ojo, es que el Procurador de los Derechos Humanos debería estar más tiempo aquí en Guatemala, porque los derechos que tiene que defender son los suyos, los míos, los tuyos, no los de ciudadanos de otro país. Nos quedamos con eso. Así es, definitivamente vamos a ver en qué concluye, porque sabemos que está en un punto álgido el tema del presupuesto para el próximo año y vamos a ver entonces al final qué instituciones son las que finalmente logran tener este recorte presupuestario, porque sabemos también que hay otras que lo necesitan y de verdad tendrán que hacer un buen trabajo con el presupuesto para poder de esta forma destinar los fondos a cada entidad que lo necesiten y según los resultados que han dado este año. Resultados, así es, Sandy. Bueno, vamos a continuar con otras noticias. Las autoridades del Gobierno de México confirmaron que se mantienen los protocolos de apoyo a migrantes centroamericanos que continúan precisamente llegando a suelo mexicano. A la fecha, se han completado los procesos para que decenas de familias obtengan asilo. El último reporte de la Embajada de México en Guatemala establece que más de 3.700 personas que han llegado en caravanas han solicitado asilo. En este momento tenemos más de 3.700 solicitudes de refugio de la gente que realmente quiso entrar a nuestro país de manera documentada y con base a la propia ley de migración. Los demás, como la última caravana que acaba de entrar de salvadoreños, entraron 23 el día de antier y ayer entraron otros 17 de esta caravana de cerca de 300 que lamentablemente decidieron cruzar el río durante el día de ayer y fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración y serán repatriados a su país. Es muy importante para todos los estados que las migraciones sean legales, que sean basadas en la ley y con plena garantía de los derechos humanos. El gobierno mexicano resaltó que es importante la promoción de los derechos humanos de las caravanas de migrantes que continúan llegando a la frontera con Guatemala. Y en otro orden de noticias, con el fin de impulsar el turismo entre Guatemala y México, autoridades del vecino país inauguraron la Semana de Promoción Turística de Quintana Roo. Es por ello que una importante firma hotelera estará en el país hasta el próximo 24 de noviembre, esperando poder concretar muchos negocios con empresarios y obviamente con guatemaltecos. Veamos la información aquí en A la Medida. Somos una empresa mexicana y venimos a presentar todos nuestros hoteles para que los conozcan, en especial los hoteles del estado de Quintana Roo. Tenemos 12 propiedades de muchas marcas, les vamos a presentar el día de hoy para que las conozcan y podamos pues conocer y disfrutar mucho toda la oferta turística que tiene el estado de Quintana Roo. Iniciamos el día de ayer iniciamos con un cóctel. Vamos a estar trabajando el día de hoy, el día de mañana y hasta el sábado con algunas reuniones de trabajo. Vamos a estar tener interacciones con agencias de viajes, vienen también nuestros compañeros de líneas aéreas, entonces vamos a tener ahí un intercambio de negocios durante 3-4 días. Estaremos terminando el día domingo. Autoridades de la Embajada de México resaltan las facilidades para viajar a suelo mexicano de forma legal, ya sea para actividades de negocios o de turismo. Con el ADPI ustedes pueden llegar a la frontera, pedir que les den una tarjeta que es gratuita, con una duración de 5 años y permite el acceso a cualquier estado de la frontera, que es Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, hasta por 7 días. La Embajada de México ofrece 4,000 citas al año para guatemaltecos que deseen obtener una visa. Un tema fundamental que nos impide tener una mayor producción de visas es la no presentación de las personas, es decir, que hacen citas que no van a cumplir porque o les faltó un requisito o no pudieron cumplir con los requisitos
Y ahorita es el 20% de las citas no se realizan porque la gente no se presenta. El turismo es motor de desarrollo en la región, resaltaron autoridades mexicanas. Es por ello que se fomentará el apoyo binacional. Con esta excelente noticia nos vamos a una pausa, Julio. Así es, ya vamos a regresar. Ojo, si usted considera que hay abusos en el cobro del alumbrado público, somos a la medida. Información relacionada a la energía eléctrica, especialmente con el cobro del alumbrado público, porque este se va a suspender en 8 municipios del país. Conozca cuáles son y cuáles son también las causas. A partir del 1 de diciembre, los usuarios de 8 municipios del país no tendrán en su factura el concepto de alumbrado público, debido a que se pudo establecer que en esas comunas, 6 de cada 10 personas pagan más por iluminación de las calles que por su propio consumo. El concepto de tasa municipal de alumbrado público por considerar de que los montos y recaudos obtenidos por estas 8 municipalidades en términos generales son lesivos para la economía de nuestros clientes. Como característica general de estos municipios, tenemos de que reciben hasta un poco más de 250% de remanente mensual, es decir, la diferencia entre lo que se recauda por concepto de alumbrado público y lo que se gasta en la energía que sirve para iluminar las calles y avenidas de sus respectivos municipios. En el caso, por ejemplo, de Asunción Mita, recibe mensualmente 380. Es el diferencial entre lo que se recauda y lo que se consume. San José Acatempa tiene un diferencial de 117,000 quetzales. Chiantla son 308,000 quetzales. La Esperanza en Quetzaltenango 186,000 quetzales. San Juan Comalapa, Chimaltenango 205,000. Zaragoza en el mismo departamento 138,000. San Andrés Semetabaj en Sololá 64,000 y Río Hondo Zacapa 282,000. Estas son las 8 municipalidades con las cuales es decisión de la decisión de Energuate rescindir los convenios que nos facultan a recaudar a nombre de las comunas el monto del alumbrado público que cada vecino paga. El funcionario comentó que en las próximas semanas se ampliará esta disposición a otras 12 municipalidades. Bueno, aquí tenemos que hacer una aclaración. Guatemala tiene como país 340 municipios, pero son 8 los municipios que tienen esta situación. Por ello es que Energuate va a suspender a partir del 1 de diciembre próximo el cobro de la tasa denominada de alumbrado público dentro de la factura de la electricidad que se emite a los usuarios de estos 8 municipios. Porque según los directivos de Energuate, las comunas de esos 8 municipios están aplicando, altísimos montos que están afectando al usuario. Según estudios de la empresa, 6 de cada 10 usuarios, imagínense ustedes, pagan más de alumbrado público que por el consumo propio de servicio de electricidad. Esta situación afecta a casi 2 millones de personas en estos 8 municipios. Imagínate, Sandy. Y mira, Julio, yo te voy a decir algo, yo puedo dar fe de esto. ¿Por qué? Dinos, cuéntanos. Porque, bueno, mi familia, yo soy de Asunción Mita, Jutiapa, y aquí Asunción Mita está dentro de los municipios que están siendo afectados por esta situación. Exactamente. Y te digo, en la casa se han implementado diferentes medidas, como el hecho de apagar las luces que no se estén utilizando, precisamente para poder ahorrar en el tema de energía eléctrica. Y las facturas siguen llegando altas por el tema entonces de la suma que se le hace por el alumbrado público. Ya lo vas a ver en cifras en unos minutos, te va a parecer una situación de no creérselo. Es más, ¿por qué no lo miramos de una vez? Ya que estamos hablando, por ejemplo, del municipio de Asunción Mita. Según el vocero de Energuate, han tenido acercamientos con las comunas de estos 8 municipios para que cambien de alguna forma ese sistema de cobro tan elevado.
pero no han llegado a acuerdos. Y por eso es que decidieron rescindir los convenios de cobro. Energuate dio un ejemplo, el ejemplo que Sandy Monroy acaba de mencionar. El municipio de Asunción Mita Jutiapa. La comuna de ese municipio recibe 487,000 quetzales de los usuarios mensualmente. Sin embargo, el gasto de estos usuarios en el consumo de electricidad es de 107,000 quetzales, con lo cual significa que hay una diferencia de 380,000 quetzales completamente a beneficio de la comuna. Esto es demasiado. Por ello es que Energuate propone que las tasas sean equitativas y acordes al gasto de cada usuario. No puede ser, Sandy, que se cobre casi 3 veces más por alumbrado público que lo que consumen en casa los usuarios del municipio bello, ¿no? De allá de Jutiapa, de Asunción Mita. Definitivamente sí. Y mira, yo quisiera entender, Julio, cómo es el tema de decir, bueno, esto tienen que pagar las personas por alumbrado público. ¿Cómo se logra determinar entonces este mecanismo de cobro? ¿Sabes qué es lo que ha pasado aquí? Que esta regulación ha quedado ahí sí que bajo la directriz de cada una de las municipalidades. Pero entonces en la mayoría de las municipalidades son cobros mesurados porque por supuesto que ellos tienen alumbrado público en los 340 municipios. Aún sea malo el alumbrado público, pero lo tienen y es un servicio. Por supuesto que la comuna no puede absorber esto y entonces lo traslada, se supone en pequeñas cuotas, prorrateado a cada uno de los usuarios. Sin embargo, han habido 8 municipios que vieron una mina de oro en esa situación y se han extralimitado en el cobro. Por eso aplaudimos, creo yo, la decisión de Energuate de cancelar el cobro de esa situación. Es que no puede ser. Por supuesto. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Al final de cuentas, Sandy, el más afectado siempre, el usuario. Y mira, al final, Julio, para ir casi que concluyendo con este tema, por ejemplo, si veían en el tema del cobro del alumbrado público una mina, como tú lo mencionabas. Fácil, ¿no? ¿Solamente se tiene entonces que suspender el cobro o se puede iniciar una investigación? Porque también sería interesante conocer qué pasó con ese dinero. Yo creo que con eso, a manera de conclusión, debemos de quedarnos, Sandy. Es cierto, suspender el cobro es una buena situación. No va a ser la solución total, porque alguien debe de financiarlo. Pero entonces lo que sí debe de hacerse es la investigación pertinente y es más, si a alguien se le debe certificar lo conducente o deducir algún tipo de responsabilidad que puede llegar a ser administrativa o puede llegar a ser penal porque son funcionarios públicos, entonces hay que hacerlo, Sandy, definitivamente que sí. Bueno, esperemos que las autoridades pues puedan acompañar también este proceso, iniciar también las investigaciones para dar una explicación a la población de por qué pagaba tanto en el tema del alumbrado público. ¿Te parece si conocemos otros temas, Yul? Por favor, Sandy, claro que sí. Continuamos con otras noticias. Conozcamos noticias judiciales. Hoy los jueces de un tribunal de mayor riesgo condenaron a más de 5.160 años de prisión al ex caibil Santos López Alonso. Los juzgadores se encontraron responsables de una masacre que se cometió en contra de los habitantes de la comunidad 2R. Recordar este caso en Petén en 1982. Según la investigación y acusación que presentó el Ministerio Público ante los jueces del Tribunal C de mayor riesgo, en diciembre de 1982, un comando del ejército llegó a la comunidad 2R en Petén. El objetivo de los elementos castrenses era buscar y recuperar armas de fuego que integrantes de la guerrilla habían robado. A criterio de la Fiscalía, el procesado Santos López Alonso integró ese comando militar. La agrupación castrense permaneció en la comunidad por 3 días. Durante ese tiempo cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos de mujeres, hombres y menores de edad. Los jueces resolvieron condenar a 5.160 años de prisión inconmutable al acusado Santos López Alonso por asesinato y delitos de lesa humanidad. La Fiscalía demostró durante el juicio que en el hecho criminal fueron eliminadas más de 150 personas. El abogado defensor del procesado analizará la sentencia de 5.160 años de prisión para presentar la impugnación que la ley le permite ante una sala de apelaciones de mayor riesgo.
Siempre en el ámbito judicial. En la primera declaración del empresario Raúl Osoy Penados, el fiscal solicitó que el sindicato quede sujeto a una investigación penal en los casos Terminal de Contenedores Quetzal y cooptación del Estado. Veamos la información. El empresario Raúl Osoy Penados, vinculados al caso y Terminal de Contenedores Quetzal, estuvo prófugo de la justicia por más de 2 años. El 13 de noviembre fue capturado por la Policía Nacional Civil en la zona 10 capitalina al constatarse que presentó un documento de identificación personal falsificado. Además, los agentes establecieron que desde el 2016 existía una orden de captura en contra del sindicato por lavado de dinero. En la primera declaración se reprodujo las declaraciones que brindó el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón para establecer qué acciones delictivas cometió el empresario. Entonces, hablando específicamente de Raúl Osoy y de Gabriel Guerra, por lo que yo tengo conocimiento, eran amigos personales de Otto Pérez y de Roxana Valdetti. Y el financiamiento que se dio que dieron ellos era a través de esa línea directamente de Roxana Valdetti, era la que yo manejaba. Entonces, cuando ellos ya habían pactado con ellos de que iban a apoyar y que lo que ellos querían era que se les pagara la deuda de arrastre o de que se les diera proyectos nuevos. La Fiscalía solicitó que Raúl Osoy sea investigado por asociación ilícita, cohecho activo, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito. El juez suplente de la Judicatura B de mayor riesgo, Israel Celada, en la próxima audiencia podría resolver si el empresario queda en prisión preventiva y sujeto a una investigación penal. Es momento de una pausa, pero cuando regresemos vienen las noticias internacionales. Así es, Andy. No cambie. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de hablar de un proyecto educativo que concluyó hoy con la graduación de más de 200 jóvenes que adquirieron conocimientos del idioma inglés. Cerca de 200 jóvenes se graduaron de un proyecto interinstitucional que tuvo como objetivo mejorar la calidad educativa de cientos de guatemaltecos. El Centro de Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Municipalidad Capitalina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo unieron fuerzas y el resultado fue un éxito. En que tenemos las capacidades y las calidades docentes en las cuales Calusac aporta a los docentes y los docentes van a las minimunis a dar los cursos de inglés, o sea, el estudiante no va a la universidad. Hemos graduado varios jóvenes, apoyado a que ellos tengan un mejor empleo en estas becas de inglés. La verdad, cada vez nos piden más como alcaldía auxiliar y como municipalidad a poder ayudar a estos jóvenes a que se superen. La directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estuvo en el evento y se mostró satisfecha con el programa. Como un medio para que puedan tener más oportunidades también laborales de empleo, y prueba de ello es que a la fecha más del 70% de los que han culminado este tipo de procesos educativos han accedido a oportunidades laborales. Los estudiantes indicaron que el fácil acceso a la educación bilingüe y el bajo costo fue determinante para que ellos pudieran terminar el ciclo. Es un gran ahorro y un gran logro lo que uno puede aprender. Pues mis planes son buscar trabajo principalmente. Como usted sabe, hoy en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Bueno, pues precisamente en medio de esta celebración, el presidente Donald Trump amenazó con cerrar la frontera entre México y los Estados Unidos si su gobierno determina que su aliado del sur ha perdido el control en el tema de los migrantes. El mandatario agregó que autorizó a los miles de soldados que envió a la frontera a usar fuerza letal contra los migrantes si tienen que hacerlo. Además, no descartó la posibilidad de un cierre parcial del gobierno en diciembre por la negativa de los legisladores a destinar los miles de millones de dólares que quiere para erigir un muro fronterizo, una de las promesas centrales de su campaña en 2016. El presidente hizo estas y otras declaraciones en una sesión de preguntas y respuestas con reporteros desde su club de golf en Florida, donde vía conferencia telefónica envió buenos deseos a los militares estadounidenses que están de servicio en todo el mundo.
Dicha conversación pasó de ser una expresión de gratitud presidencial por su compromiso con proteger a Estados Unidos a una oportunidad para expresar temas políticos como la migración, la economía y la incomodidad de Trump con fallos judiciales contra iniciativas del gobierno federal. Nos trasladamos a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega presentó la propuesta de una política de Estado para una cultura de paz y reconciliación. Sin embargo, expertos creen que las medidas deben ser más profundas. Veamos entonces qué dicen al respecto con esta propuesta. Según el nuevo documento, la cultura de paz y no violencia se define como el conjunto de valores, actitudes, comportamientos que permiten a las personas alcanzar el desarrollo humano inspirados en valores cristianos, considerando la cultura e identidad de los nicaragüenses. Según el gobierno, el objetivo general es fortalecer un Estado democrático que promueva la paz, estabilidad y bien común. El grupo interdisciplinario de expertos independientes demandó al gobierno nicaragüense que antes de proponer cualquier política de Estado se busque la reconciliación, además de implementar un proceso de verdad con el reconocimiento de responsabilidades como medidas necesarias para restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. Muchísimas gracias por su sintonía. Lo esperamos mañana a las 9 de la noche. Que descanse. Feliz noche. Buenas noches.